Voy a contarte rapidísimo algo que me pidieron y te voy a decir cómo lo solucioné. Me dijeron, oye Sergio, tengo una lista de números y quiero saber esos números, cuántas veces se repiten en estos números que están almacenados en 15 archivos. Lo que tengo que hacer entonces es comparar una lista de números contra 30 archivos y quiero saber cuántas veces se repite cada uno de los números en el total de los 15 archivos. Obviamente la parte lenta puede ser acumular los 15 archivos en uno solo, copiar y pegar, pero es un proceso muy lento. En este video te voy a enseñar cómo puedes agilizar este proceso, incluso automatizarlo, para que funcione solamente con un solo clic. Spoiler, utilizaremos Power Query y otra herramienta de Excel BI. Mi nombre es Sergio y te invito a que me dejes tu like, te suscribas si aún no lo has hecho, comentes al final qué te pareció este video y por favor comparte en tus redes sociales. Comenzamos. La solicitud que me hicieron parece sencilla, pero podemos aplicarla de muchas maneras. La parte lenta o muy lenta y la parte automatizada. En la parte izquierda tengo 189 números. Esos números lo que me piden es que los compare contra estas 15 hojas y que les diga, por ejemplo, el número 100 en cuántas ocasiones se repite en estas hojas, obviamente en el contenido, y en cuáles hojas. Por ejemplo, si yo abro esta hoja, que es la hoja 1, con el índice 3, aquí hace referencia a el 3 de abril, aquí están los números y aquí está un grupo. Aquí entonces este archivo es correspondiente al 3 de abril. Este va a ser al 2 de abril, al 4, al 5 y así 15 días de abril. Entonces yo tengo que comparar todos estos números con el contenido de estas hojas y saber cuántas veces se repite el número 100 y también saber en cuáles archivos es que se repite. Podemos hacerlo muy lento, que es abriendo todos los archivos y después haciendo un archivo maestro, copiando el contenido de los 15 archivos hacia abajo y después usar la función contar.si. Pero esto se vuelve tedioso si quieren que lo hagamos diario o por lo menos cada mes. Lo ideal es que sea automatizado para que si al rato yo aquí añado el día 16, 17 o los días que yo quiera, simplemente actualizo y se toma la información de los archivos que estén en esta carpeta. Hasta aquí espero que ya me vayas entendiendo. ¿Cómo lo hacemos? Con Power Query. Al decir automatización no necesariamente hablamos de macros. También con Power Query podemos automatizar procesos. Entonces el primer paso va a ser traernos el contenido de estas 15 hojas a Excel usando Power Query. Copio la ruta de esta carpeta y cierro este archivo. En un archivo en blanco me voy a datos, obtener datos de un archivo, de una carpeta. Voy a elegir la carpeta, que es esta, abrir. Y aquí vemos que hay 15 archivos en formato CSV. Me da la información sobre el tipo de archivo y en dónde se encuentra. Como yo sé que los archivos tienen la misma estructura, voy a pasarme directamente al paso de combinar los 15 archivos en uno solo. Doy clic aquí en combinar y voy a elegir combinar y cargar en. Quiero hacer la combinación de los 15 archivos en uno solo, pero en lugar de pasar la información a una hoja de Excel, más bien lo voy a guardar como una conexión y lo voy a agregar al modelo de datos. Enseguida vas a ver a qué me refiero. Aquí está tomando el archivo de ejemplo, delimitador la coma, recordemos que es un archivo CSV, y la detección de tipo de datos es basado en las primeras 200 filas. Aquí vemos una muestra de los datos que me está reconociendo. Doy clic en aceptar y como te digo, no vamos a pasar la información a una tabla de Excel. Más bien vamos a decirle crear únicamente la conexión y agregamos esos datos al modelo de datos. Que significa que al agregarlos al modelo de datos, quiero tener una serie de tablas o de conexiones y posteriormente unirlas.
En el panel de consultas y conexiones, aquí abajo vemos, dice, se cargaron 345 filas, que fueron las correspondientes a los 15 archivos. Ahora me voy a Power Pivot. Si no tienes la pestaña de Power Pivot activada, te vas a Programador, Complementos Com y marcas Microsoft Office Power Pivot. Me voy a la pestaña de Power Pivot y le digo Administrar. Aquí en la ventana de Power Pivot vemos una consulta que se llama Detalle. Y aquí, si hacemos un filtro a nombre de origen, vemos que están los 10 archivos. Y aquí en fecha, vemos que son de todas las fechas, del 1 al 15. Ahora lo que yo necesito es traerme la información del archivo de Excel con la lista de números para luego unir o relacionar con esta consulta y posteriormente sacar una tabla dinámica y así sacar cuántas veces se repite un número dentro de los 15 archivos. Entonces aquí en inicio doy clic en de otros orígenes y voy a elegir desde un archivo de Excel. Siguiente. Examinar. El archivo se llama números. Abrir. Marco para usar la primera fila como encabezado. Siguiente. Solamente detecta una hoja. Finalizar. Y ahora me dice que se han transferido 189 filas. Esas 189 filas tienen 189 números únicos. Doy clic en cerrar. Doy doble clic acá abajo en la pestaña donde dice hoja 1 y le pongo números. Así se va a llamar esta consulta. Entonces lo que yo quiero es estos números, buscarlos dentro de estos números y hacer un conteo. Me voy aquí a vista de diagrama y voy a hacer lo siguiente. En la consulta números, recuerda que tenemos 189 números únicos. Y en la consulta de detalle tenemos números repetidos. Porque obviamente, como están repetidos, queremos saber de los números únicos cuántas veces se repiten. Entonces vamos a hacer una relación de 1, es decir, números únicos, a muchos números repetidos aquí. Ya se hizo esa relación de 1 a muchos y listo. Ahora vamos a hacer una tabla dinámica. Aquí mismo en Power Pivot doy clic en tabla dinámica, nueva hoja de cálculo, aceptar. Muevo el panel de campos de tabla y aquí tenemos dos consultas. La de números, que es el archivo de Excel con una sola columna, y también tenemos la de detalle, donde tenemos el nombre del archivo, la fecha, el número y el grupo. Con esto ya yo puedo hacer una tabla dinámica agarrando campos de las dos consultas. Agarro entonces números y lo muevo a filas. Aquí están los números únicos. Después agarro acá de la consulta detalle, grupo lo muevo a columnas y otra vez grupo lo muevo a valores porque quiero un conteo. Entonces aquí podemos decir, el número 100 se repite en dos ocasiones. El número 102 solamente está en una ocasión. Por ejemplo, vemos aquí el número 145 que se repite en 3 ocasiones. No me interesa saber en qué grupo están, entonces subo grupo, pero sí me interesa saber en qué archivos están. Entonces muevo fecha debajo de números y aquí ya vemos. El número 100 se repite en el archivo número 1 o de 1 de abril y del 9 de abril. Vamos a ver uno que tenga aquí, por ejemplo este. El 145 se repite en el 8, en el 9 y en el 13. Y también vamos a ver hasta acá abajo una sección que dice vacíos o en blanco. Significa que estos números existen en la consulta de los 15 números, pero no existen dentro de los 189. Aquí entonces podemos hacer un filtro para mostrar solamente los que no sean vacíos. O simplemente aquí lo puedes dejar. Si quieres saber, por ejemplo, cuáles son estos 14 números, das doble clic y te dice que están en la hoja 1 correspondiente al 6 de abril. Aquí están estos números, que estos no están dentro de los 189. Y antes de irnos, imagina lo siguiente, que no son 15 archivos, son 30.
o 60 o 90, no importa. Con que tú hagas esto una sola vez, Excel con Power Query va a detectar el contenido de los archivos y también los números que tú tengas aquí, no importa cuántos sean, tú puedes cambiarlos por otros. Lo importante es que con Power Query, cuando nuestros datos cambian, simplemente aquí en Excel presionamos datos, actualizar todo y se vuelve a realizar esta consulta y te devuelve los datos de los archivos que tengas en tu carpeta. A esto le llamamos automatización. Lo haces una sola vez y las siguientes veces únicamente presionando un botón. Si el video te gustó, ya sabes qué hacer. Regálame un like, suscríbete si aún no lo has hecho, coméntame por favor qué te pareció este truco y si pronto lo piensas aplicar. Y por favor comparte en tus redes sociales. Mi nombre es Sergio. Hasta la próxima. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same.